Les decía que una de las noticias de las últimas horas, a partir de la previa de la Nochebuena e inclusive durante los días de la Navidad, ha sido el estado de salud del intendente de Paraná, Sergio Barisco, que debió ser internado o se internó por sus propios medios, según supimos, en el Sanatorio La Entrerriana en el área de terapia intensiva, cuyo jefe, el doctor Guillermo Grieve, tiene la gentileza de venir a visitarnos ahora a minutos de haber acompañado el traslado del intendente a la Fundación Favaloro. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sé que han sido días en que lo han tenido con el trajinar intenso. Sí, días importantes, felizmente con mejoría progresiva. El intendente Sergio Barisco, bueno, hace una hora acaba ya de trasladarse a la Fundación. Hemos cumplido con nuestra función inicialmente, que era la de tratar la patología aguda, estabilizarla, estudiarla y después determinar las posibles conductas a seguir, ¿no? ¿Y cuál fue el diagnóstico cuando él llegó? Fibrilación auricular de alta frecuencia con insuficiencia cardíaca congestiva, una a otra, una descompensa a la otra, o sea, la fibrilación empeora la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca produce más alta frecuencia en la fibrilación auricular. Y esto produce un circuito que en medicina llamamos de retroalimentación, en la cual una va descompensando a otra hasta que claudica. ¿Y qué síntomas tiene una persona con ese diagnóstico? Bueno, fundamentalmente agitación y palpitaciones, ¿no? Dolor en el pecho puede llegar a aparecer o a veces despertarse a la madrugada, lo que se llama disnea paroxística nocturna, que es simplemente la reabsorción del agua acumulada durante la noche que nos produce una agitación que nos exige que nosotros nos incorporemos, estemos un rato sentados, vuelve el líquido nuevamente a estabilizarse y luego el paciente nuevamente se acuesta. De esos son todos signos que obligan a un estudio, ¿no? Para saber qué es lo que está sucediendo. Digo, porque la historia es que él se fue a tratar o se fue a pedir ayuda médica personalmente, o sea, debe haberse sentido muy mal. El intendente estuvo en un acto. En ese acto se sintió mal. En ese acto recurre a la guardia, en este caso del Hospital Militar. ¿El acto era en el Hospital Militar? Exactamente. Posteriormente de esto, él se siente mejor, va a su casa, después vuelve a sentirse mal y vuelve al Hospital Militar. Esto fue el día sábado y a partir del domingo fue cuando se comunicaron con nosotros, conmigo en lo personal, para realizar el traslado al sanatorio y hacer todas las evaluaciones diagnósticas y terapéuticas, ¿no? ¿Y cuáles son los factores que predisponen a una patología así? Esto es muy importante, ¿eh? Ya estábamos hablando hace un ratito y en tu programa que tiene tanta audiencia y poder llegar a cada una de las casas, los factores de riesgo cardiovascular son muy importantes. El principal es el estrés. Tenemos que disminuir el estrés en forma progresiva, saber los mecanismos que nos hacen sentir la disminución del estrés, poder interrumpir la actividad con un periodo de descanso, a veces no tan importante, 5 o 10 minutos, en la cual disminuimos nuestro estado de tensión y acompañado a esto un ejercicio diario que no debe ser superior a 40 a 60 minutos, que de alguna manera disminuye también el estrés. ¿Ejercicio físico? Ejercicio físico, caminar. Uno puede realizar otro tipo de tarea, pero el ejercicio de caminar, eso ya es preventivo. Por supuesto que controlarse perfectamente la presión arterial, la diabetes y la dislipidemia, que es la alteración del colesterol. Estos 5 factores, junto al hábito de fumar, son los que nos previenen de que las arterias no se vayan estrechando, o para originar miocardiopatía isquémica, como en este caso, o para originar accidentes cerebrovasculares o miocardiopatía isquémica de los miembros periféricos, ¿no? Bueno, no es un misterio, no es un secreto que el intendente Barisco fuma mucho, la gente lo ve en la calle, eso es un predisponente, indudablemente, pero además debe ser muy difícil para alguien en la función pública, con ese grado de responsabilidad de un intendente, de parar o no tener estrés. Bueno, no te olvides, Cristian, que el presidente Macri también tuvo, frente a 3 audiencias seguidas, una fibrilación auricular aguda, ¿no? Fíjate la influencia del estrés para una persona que nunca había tenido una arritmia y que en este caso fue aguda. Distinto un poco la de Sergio, que ya la había tenido, con estudios que entra y salía de una arritmia, pero que son el iceberg de otra patología que va evolucionando y va condicionando que se descompense el corazón, que descompense la fibrilación auricular, condicionado fundamentalmente por esta miocardiopatía isquémica. Isquémica significa que no llega el oxígeno a las zonas del corazón que tiene que llegar. Ahora, ustedes lo estabilizaron, eso es lo que... Sí, él estuvo, fundamentalmente el día de hoy es el día que más estable estuvo, pudimos bajar la frecuencia de 150, 180, Sergio estuvo con frecuencias de 80, 90 al momento de la tarde, cuando estábamos preparando el traslado.
y fue mejorando progresivamente la insuficiencia cardíaca que había aparecido en forma secundaria. ¿La frecuencia que usted dice que son los latidos? Latidos, Ajá. latidos. ¿Y lo normal cuánto es? Y yo estoy sentado en este momento, debe estar con 80, espero que vos también, Ojalá. y que si estamos bien en reposo es de 60. Taquicardia, que significa el aumento de la frecuencia, es por encima de 90. Tener un nivel superior a 120 indica un desgaste para el corazón, y máxime 150 y máxime 180. ¿Y él tuvo 180? Tuvo entre 150 y 160 de frecuencia en el periodo de mayor descompensación. Claro, uno siente la Palpitaciones y que el corazón no marcha como tiene que andar, y eso va produciendo una congestión hacia el pulmón. ¿Y en ese caso qué se hace, doctor? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, en principio lo que hay que hacer es tratar para que el corazón trabaje mejor y a su vez hacer que trabaje con menos frecuencia, porque acá hay algo que médicamente se llama inestabilidad eléctrica potencial. Ya hay una arritmia que por la insuficiencia y por la distensión del músculo se produce una inestabilidad eléctrica. Entonces hay que tratar esta inestabilidad eléctrica y hay que tratar esta inestabilidad mecánica. Las dos van llevando, así como van llevando en retroalimentación a estar peor, mejorando uno y mejorando la otra, van mejorando mutuamente para que el paciente mejore la insuficiencia cardíaca y baje la frecuencia cardíaca. Okay. ¿Y cómo se hace eso? No, estrictamente esta parte es médica. Ajá. La otra de estudios que hicimos, de ecografías, de Doppler, de enzimas cardíacas, y culminamos en la mañana de hoy con un cateterismo cardíaco, son en búsqueda de la etiología de lo que está condicionando esto. Ajá. ¿No se sabe todavía cuál es el origen? La miocardiopatía es isquémica. Hay lesiones de isquemia, hay lesiones que mejorar, para lo cual hay que completar estudio para ver el tipo de tratamiento específico que se va a llevar adelante, sea cirugía de revascularización o sea utilización de stent. ¿Y por qué lo trasladan a la Fundación Favaloro? No, hay determinado tipo de pacientes que merecen complemento, estudios especiales de electrofisiología, estudios de perfusión miocárdica que merecen estudios. La mayoría de los casos, vos sabés que nosotros hacemos cirugía cardiovascular, acá en Paraná también hay otro centro, tenemos derivación de todo el litoral. Hay determinados tipos de casos que se deben evaluar con equipos que tienen experiencia en este tipo de patología y que de alguna manera, concomitantemente a estudios, van a determinar el tipo de mejor tratamiento, ya sea de revascularización o de colocación de stent. Fundamentalmente zonas precisas, que son las zonas de tronco, que son muy delicaditas, que están muy en la primera etapa de la irrigación cardíaca. ¿Eso lo deciden ustedes, la familia? Conjuntamente. Vos sabés que estas decisiones se deben tomar siempre familia, paciente y equipo tratante. Pensé que era una cuestión de intimidad, de no estar expuesto acá, en alguna cosa de esa. ¿O tiene que ver con eso también o no? Mirá, fundamentalmente todo esto está determinado por la parte médica y conjuntamente decidido por la parte familiar, en la cual hay determinado tipo de estudios que uno hace para determinar avances en esto que dijimos. Una cosa es tratar el síntoma, el signo que está sucediendo, que hay que mejorarlo para poder ir a la segunda etapa, que es el tratamiento de origen. Cuando se plantea esta situación, se ven determinado tipo de lesiones, nos comunicamos con la Fundación Favaloro, ellos están preparando un equipo para llevar adelante uno u otro tratamiento dependiendo de los estudios que nosotros le hemos enviado, más los estudios que ellos van a complementar. Vio que a partir de cuando suceden cosas como estas se multiplican las versiones, los comentarios, debe haber algo de verdad, algo de mito en toda esta historia, por eso es interesante preguntarle a usted. Leí también que el médico que lo atendió, el médico de guardia, él dijo que probablemente se podía llegar a una cirugía. La palabra cirugía suena como una cosa, para nosotros que no estamos familiarizados, como que asusta. ¿Qué sería? ¿Un stent? No, si es cirugía de revascularización. Ajá. Nosotros tenemos alguien que, cuando yo estaba en Estados Unidos, pensé que me iban a hablar de Maradona. Me habían hablado de Favaloro. Ajá. Cuando me decían en Houston, de alguna manera yo decía argentino que estoy en Houston, para ellos el Maradona de Argentina es Favaloro. Favaloro en la década del 70 fue la primera persona en el mundo que se animó a realizar un bypass, que venían haciéndose experimentaciones, pero nunca se habían decidido a hacer en seres humanos. Nuestro Favaloro tuvo la idea de llevar una vena, puentear la zona de estenosis y permitir que millones de personas en todo el mundo tengan bypass, que hoy se han perfeccionado, se utilizan arterias en vez de venas, y han llegado a un estándar de cirugía en la cual casi el 70% de la cirugía se realiza sin circulación extracorpórea. Antes, en la época que Favaloro lo hacía,
teníamos que colocar al paciente en una circulación extracorpórea, que es un corazón artificial, digamos, transitoriamente por un periodo de 90 a 120 minutos, momento en el cual el cirujano va realizando los bypass para después nuevamente hacerlo funcionar. Hoy en día se hace, la mayoría, no todos, casos especiales, obviamente requieren corazón artificial, pero si no se hace con el corazón latiendo, con técnicas especiales donde se estaciona el segmento donde se va a realizar el bypass, después se va al otro segmento y al otro segmento. ¿Eso es lo que le harían? Vamos a ver, yo lo que creo es, nuestra opinión es determinado tipo de patología que va a requerir determinado tipo de tratamiento. Nosotros pensamos en algo que nos comunicamos con ellos. Acá lo que hay que definir es el tipo de tratamiento que en definitiva el intendente va a llevar adelante, hacer esto que es el bypass o colocación de stent. Doctor, ¿y qué pronóstico? El stent, perdón, Cristian, así es la cirugía. El stent es una intervención, pero mínimamente invasiva. Claro. Se coloca una guía hasta el corazón, se dirige la guía hasta la zona de estenosis, se dilata la zona de estenosis y se coloca un expander, que es el stent, evitando la cirugía a cielo abierto, hecho en forma endovascular. Esa es la diferencia entre uno y otro. Viene un poquito menos invasivo. Menos invasivo, pero no todas las lesiones son claro, pasibles de realizar stent. En grado de complejidad sería primero el stent y después el bypass. Exactamente, excepto cuando hay varias lesiones o lesiones de tronco. Doctor, decía, ¿qué pronóstico tiene? ¿Cuánto tiempo puede llevar esto, el tratamiento, la internación? En principio yo creo que va a ser de buen pronóstico, hay que hacer lo que hay que hacer, varias veces se lo dije a Sergio, yo creo que es el momento del tratamiento etiológico porque si no va a seguir evolucionando. Nuestra impresión es que realizarlo a la brevedad, en los próximos días. Esta cirugía en general lleva 2 días de cuidados críticos, 3 días de internación general y en una semana debería estar no en actividad, pero sí con movimientos y con una actividad más normal hasta su recuperación definitiva en las próximas semanas. ¿Aún con una cirugía en el medio? Sí, Sí. sí. Los pacientes con cirugía cardíaca nuestra están al 5.º día, en su mayoría en su casa, caminando y con tareas livianas. Después se va sumando tareas progresivamente en las semanas subsiguientes. Lo que sí va a tener que cambiar los hábitos, evidentemente. Obviamente, trabajar sobre los factores de riesgo es fundamental. Debe ser lo más difícil, ¿no? Lo más difícil. Yo creo que lo más difícil para entender que lo que estamos haciendo es tratar la patología aguda, pero lo más importante es lo que viene. Claro. Y lo que viene es cambiar todos los hábitos que nos llevaron a esto, ¿no? Cuando alguien pasa por una situación así, ¿cambia los hábitos, aunque sea por miedo? No todos, pero en general lo que es muy importante, Cristian, que el cambio de hábitos se deba a una reflexión de qué esto fue sucediendo y qué sucedió. Nunca por temor. Vos sabés que cuando yo tengo pacientes con un infarto que tienen mucho temor, te dicen, yo no voy a fumar más, yo no voy a... Temor, pero el temor dura, para que todos lo sepan, 3 meses. Sí. El temor dura 3 meses. La reflexión, el cambio real, profundo, dura toda la vida. Es el que hay que tratar de lograr. Y esto le debe pasar a mucha más gente, aun cuando no tenga la responsabilidad de dirigir una ciudad. Es muy importante que alguien que está a cargo de una función como la de nuestro intendente, es muy importante el cambio de hábito para que pueda ejercer bien su función, ¿no? Doctor, le agradezco mucho la gentileza de venido, ha sido muy didáctico, me parece que esto supera. Por ahí sirven este tipo de cosas como para explicar. ¿Sabe que leí que al intendente de Santa Fe le acaban de hacer en septiembre una situación muy parecida? Sí. Vos sabés que muchas veces hemos estado por estos temas o por otros como los accidentes y así decirte que estoy muy contento. Hasta ahora no hemos tenido accidentes ni muertes. Y la última entrevista que dimos antes de Navidad, cuando pedimos que haya prudencia, el año pasado, después de 10 años de campaña, fue el primer año que no hubo accidentes ni muertes. Esperemos que este sea el segundo y el 2 o 3 de enero pueda estar comentándote que no lo hubo.